sublime, sublime. Al que habita en las alturas y el que le da habitación a la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel. A Él le damos gloria, a Él le damos gloria. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Delante de ti estamos. Háblanos. Gracias, Jesús. Amén. Dios es bueno. Le podemos dar un fuerte aplauso a aquel que es digno. Gloria a Dios. Tome su lugar. Si le puedes bajar al 4. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Acompáñeme. Voy a tratar de desarrollar este mensaje. Que el Señor nos ayude. Versículo 3 dice la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Voy a leer el 11, que decía: yo soy el alfa, la omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí me voy a quedar. Como ven, le puse a este mensaje los oyentes de la palabra. Y estaba yo pensando cómo ponerle, qué tema ponerle a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a hablar acerca del oído. Y en algunas ocasiones me he detenido un poco cuando hablamos acerca de las cartas de la iglesia apocalíptica y la iglesia de los últimos tiempos, o las 7 cartas del Apocalipsis. Y cada una de las cartas tiene algo que siempre dice lo mismo: el que tiene oído para oír,
oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como que si fuese ese el sello de cada carta. El que tenga oído para oír, oiga. Y bueno, ya hemos estado hablando referente a lo que, ¿por qué dice el que tenga oídos para oír? Porque muchos tenemos oídos para escuchar. Y escuchar y oír pareciera que es lo mismo, aunque es un sinónimo, pero el significado es diferente, porque el que oye responde. El que oye responde, y lo usamos nosotros constantemente en nuestras conversaciones. Por ejemplo, cuando uno de nuestros hijos no responde a lo que le decimos, de repente nosotros en nuestra conversación decimos: mi hijo ya no me oye. Mi hijo ya no me oye. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta ante lo que usted ha comentado, a lo que usted le ha dicho. No hay una respuesta, y lo primero que decimos es: ya no me oye. También lo usamos cuando nosotros le oramos y de repente no vemos una respuesta de Dios y pensamos: no sé si Él oyó mi oración, ¿verdad? Entonces el oír tiene que ver con una acción, una respuesta. Tiene que ver con una acción de nosotros. Cuando nosotros oímos, debe de haber una acción. Cuando nosotros escuchamos, solamente lo escuchamos, lo oímos, pero no respondemos, y no nos obliga a responder. Yo escucho la música y la música no me dice: canta conmigo. Si yo quiero, canto, y si no quiero, no canto, porque estoy escuchando música. De hecho, también de repente decimos: oye, no me oíste, y nosotros contestamos: es que estaba escuchando música. Entonces, la palabra escuchar tiene que ver entonces con no responder, y la palabra oír tiene que ver con responder a la palabra. Por eso dice el verso 3: bienaventurado el que lee, y después dice: y los que oyen las palabras de esta profecía. Y después viene la responsabilidad de oír. Dice: y guardan las cosas en ella escritas. Nosotros vemos constantemente que Jesús utilizó esta palabra: el que oye mis palabras y las hace. Por ejemplo, Mateo capítulo 7 está diciendo: el hombre que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Pero también nos da la otra cara, que el que no oye las palabras, el que no practica las palabras, entonces es una persona insensata. La Biblia también dice en Deuteronomio capítulo 6, estoy poniendo bases escriturales que me van a ayudar a reforzar esta predicación, esta enseñanza. Dios mismo a través del pueblo, de Moisés, le dijo al pueblo: oye Israel. Le está diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y usted va constantemente en el Antiguo Testamento a escuchar, a leer la palabra oíd. Oíd mis palabras, estad atento, oíd. Y yo quiero entonces que veamos, quizá le pude haber puesto al tema las facetas, los niveles para llegar a un nivel perfecto sobre el oír la palabra de Dios. Pero el versículo que escogí para poder desarrollar esta enseñanza está ahí en Mateo capítulo 13. Hoy vamos a aprender
si estamos oyendo, cómo estamos oyendo o si solamente escuchamos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Recuerde que los 3 lugares preferidos de Jesús, uno de ellos es la barca. Y ahí ahora él está sentado en la barca y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y termina diciendo en el verso 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, vamos al verso 18 y vamos a oír la explicación de la misma boca de Jesús referente a esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, diga conmigo, oye. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, no tiene profundidad, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. En estos versículos del 19 al 23 vamos a ver los diferentes oyentes. O sea, que yo creo que todos los que estamos aquí en esta tarde y los que están en transmisión, todos estamos oyendo la palabra. No solamente estamos escuchando la palabra, algunos quizá puedan estar escuchando la palabra, pero yo creo que la mayoría, desde el momento que tomamos el dispositivo para entrar a la página, es porque queremos oír la palabra de Dios, es porque queremos alabar al Señor y vamos a estar ahí. Los que hemos venido de manera presencial a la iglesia es porque queremos oír la palabra de Dios. Y yo creo entonces que todos los que estamos en ese lugar, más los conectados en el dispositivo, estamos dispuestos para oír la palabra de Dios. Pero no todos tenemos el mismo grado, no todos tenemos el mismo nivel, no todos oímos de la misma manera. Porque para que mi oído se perfeccione, porque mi oído fue trastocado, mi oído fue tocado por el enemigo a través del pecado. Bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos, y está hablando de los sentidos, los cuales lo natural lo tenemos para poder entender lo espiritual,
Y tenemos 5 sentidos. Y dentro de los 5 sentidos está el oído. No me voy a ir a los demás sentidos. Solamente quiero ver el sentido del oído. Y entonces el oído fue trastocado. Pero yo veo algo en Génesis capítulo 3. Yo veo algo ahí en Génesis 3, que aunque Adán y Eva habían pecado, como que Dios no permitió que Satanás dañara completamente el oído. Porque nosotros vemos, si no mal recuerdo, es el verso 10 de Génesis 3, donde dice: oí tu voz. ¿Quién oyó la voz? Adán oyó la voz ¿de quién? De Dios. Oí tu voz. Pero ahora la reacción a ese oír es diferente al oír que tenía antes de la caída. Cuando oía la voz de Dios, y quizá no solamente oía la voz de Dios, sino que veía a Dios, Adán, quiero pensar, y déjeme pensar, quiero pensar que Adán se regocijaba porque Dios venía con toda su gloria y con toda su majestuosidad para hablar con el hombre, y Adán se regocijaba, Adán se alegraba, Adán pasaba momentos agradables en la presencia de Dios, porque veía, porque oía, porque palpaba, porque discernía, y todos los sentidos estaban totalmente activos y había un gozo. Pero en esta ocasión quiero pensarlo y verlo de esa manera. Como no veía, los ojos fueron cerrados, porque así lo dice la palabra del Señor, que vuestros ojos de vuestro entendimiento fueron cerrados. Entonces el hombre ya no pudo ver a Dios, ya no pudo contemplar la gloria de Dios. Por eso Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre entonces, a partir del pecado, ya no puede ver la gloria de Dios, sí oír, pero ahora su oír tiene un defecto, y es miedo. Tuve miedo. Imagínense cuando son las 3 de la mañana y de repente usted baja para tomar agua, va a la cocina y de repente se oye que rechina la puerta. Y más si acaba de ver una película de suspenso. ¿Qué pasa cuando usted oye? ¿Qué produce? Miedo. Y entonces Adán está diciendo: tuve miedo y me escondí. Entonces yo veo que a partir de ahí tiene que venir una restauración en el oído, y solamente el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está diciendo en las cartas del Apocalipsis, el Espíritu dice: el que tenga oídos para oír. Porque el único que puede restaurar nuestro oído es el Espíritu Santo. Él es el que tiene el restaurador. Él es el que tiene el disco duro, ¿verdad? De nuestra memoria, o de nuestra capacidad, de todo el aparato, hermanos, que nosotros tenemos acá adentro. El único que puede restaurar nuestra vida es el Espíritu Santo. Ahora, estoy tratando de poner algunas cosas para que podamos entender lo que voy a ir desglosando a continuación. Entonces, los primeros oyentes son los que oyen la palabra, pero no tienen conocimiento, no tienen entendimiento, no entienden. Versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, oye la palabra, pero no hay un entendimiento, hermanos. Viene el enemigo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El primer oyente son los del camino.
los que están junto al camino, no están en el camino, pero sí están muy pegados al camino, oyen la palabra, pero el camino tiene que ver con una tierra dura. El camino tiene que ver con algo pisoteado por hombres que pisan el camino y hace que la tierra se endurezca. Y es un corazón duro, es un corazón que ha sido endurecido por el caminar de esta vida, por todo lo que ha vivido en esta tierra. El corazón se vuelve duro y aunque tú oyes la palabra, no tienes la capacidad de entender la palabra, y por no tener la capacidad de entender la palabra, tú la oíste pero no la entendiste. Y este es el problema más fuerte. Creo que por eso es el número uno, porque muchos de nosotros hemos oído qué es lo que Dios tiene para con nosotros como propósito. Capturamos la palabra, leemos la palabra, nos predican constantemente la palabra, pasamos aquí adelante a que nos ministren porque la palabra la recibí, pero no tengo entendimiento. Y por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, el pueblo fue destruido. Oseas capítulo 4, verso 6. No entendió la palabra. No entendemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y esto es muy importante. Apenas lo platicábamos con algunos hombres que estuvimos cerca de aquí de la congregación, claro. Estuvimos platicando y yo les decía, ¿cuántas veces estamos nosotros haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer? ¿Saben por qué? Por no entender la palabra. O sea, esto, lo del oído, no es un mensaje que tengo que omitir. Es un mensaje que tengo que prestar atención, porque yo tengo que estar seguro que lo que yo estoy oyendo, el Señor está teniendo respuesta certera, respuesta correcta, que yo voy por camino correcto. Pero si yo oigo la palabra pero no hay un entendimiento de la palabra, entonces dice que viene el malo. Si usted se va a la parte donde él está diciendo el sembrador salió a sembrar, dice verso 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. ¿Y qué dice? Ok, las aves es sinónimo o simbolismo de demonios. Los demonios, los espíritus de los aires, como bien lo decía el apóstol Pablo, están afuera de la iglesia. Quiero poner esta figura. Y están esperando que nosotros salgamos después de oírla. Y como no hubo profundidad, no hubo entendimiento en la palabra, entonces el enemigo viene y me dice: ¿a poco acabas de creer? ¿A poco sí le crees al pastor? ¿A poco sí le crees al que vino a predicar y profetizó sobre tu vida? Bueno, ya se te olvidó qué es lo que tú practicabas, ya se te olvidó qué historial tienes allá. Y uno dice: sí, es cierto. Yo creo que Dios no me llamó para las naciones. Yo lo decía el día miércoles, hace 8 días, que a algunos Dios les ha profetizado que van a ir a naciones, pero quizás eso no se cumpla porque no estás tomando algunas clases de idiomas. El que oye, responde. El que escucha, ahí lo deja. No sé si me estoy explicando a la palabra a la carga de lo que quiero poner sobre su corazón de usted. Dios puede profetizar muchas cosas sobre mi vida, pero si no tengo conocimiento, si no entiendo la palabra, esa palabra va a venir el ave
va a venir el maligno y va a arrebatar mi palabra y se la va a llevar, porque Él no quiere que yo cumpla el propósito de Dios. Siempre diré lo mismo. Cuando nos dijeron: serás líder de alabanza, no sabía tocar. Gracias a mi amigo que me dijo: ¿y tú creíste la palabra? Y le dije: sí. Y a los 8 días me dijo: ¿y no te has comprado la guitarra? Y entonces dije: tiene razón. Y fui al atrio de la iglesia, y ahí venden guitarras, y me compré mi guitarra. Y ahora le dije a él, y le dije a su papá, y le dije a varias personas: enséñenme a tocar guitarra, porque yo he oído la palabra y tengo que responder a la acción. Tengo que accionar a la palabra, porque si no, entonces es una semilla que cayó junto al propósito. Pero vino el ave, vino el demonio y se llevó mi semilla, se llevó mi palabra. Y entonces yo voy a tener por mentiroso al profeta, al predicador, o quizá hasta me vaya a enojar con Dios, porque siempre estuve esperanzado que un día me iba a llamar y nunca me llamó. Yo me pongo a pensar en Éxodo capítulo 3. Me pongo a pensar cuando Dios llama a Moisés y le da una indicación. Él oye la indicación: Moisés, no te acerques, no avances más, porque solamente nos deducen la conversación. No es de que solamente le dijo eso, quizá hablarían más. Le dijo: no avances más, espérame, ya no puedes caminar más. A partir de esa línea, esta tierra es santa, quita el calzado de tus pies. Y quizá Moisés se quedó así, y Dios ya no más le habló. Veía la zarza que no se consumía, y él dice: pero ya no me habla. Hasta que se quitó el calzado de los pies, Dios dijo: he oído el clamor del pueblo de Israel, por eso te he llamado. Ahora regresarás a Egipto. Y le da toda la instrucción. Escúcheme, ¿qué hubiese pasado si Moisés no hubiese respondido a lo que oyó? Quita el calzado de tus pies. ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios? ¿O la estamos escuchando? Creo que solamente con el primer punto ya tenemos serios problemas, porque muchas veces hemos oído palabra de instrucción y la hemos tomado como, creo que me lo dijo en su emoción. ¿Será que fue Dios o sería él en su emoción? Y nos quedamos así. Quiero que en ese momento usted piense tantito. Le voy a permitir que piense, que se tome unos 2 minutos, 1 minuto, y que usted pueda pensar todo el tiempo que usted lleva en el evangelio. Usted piense y diga: ¿será que no me he quitado el calzado para que el Señor me siga hablando? ¿O quiere que todos los miércoles, que todos los viernes, que todos los domingos yo venga a sentarme a oír nada más? Dios tiene propósitos grandes, no pequeños, propósitos grandes. Y no solamente para con nuestra persona, sino para con nuestras generaciones. Pero todo constará en nuestra respuesta, en la respuesta de nosotros al quien Dios nos ha llamado. Todo está en nosotros. Si nosotros respondemos, entonces los primeros oyentes son los que oyen pero no entienden. Capítulo 15 de este mismo evangelio, versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. O sea,
Jesús detectó que la gente oía, pero no entendía. Y entonces les dijo: hey, si vienen a oír, entiendan lo que oyen. Yo recuerdo, de repente, me da risa las respuestas mías, pero yo dije: gracias a mis loqueras que hice cuando yo oía cada palabra. Hace algunos días recordé cuando un día el pastor se sentó y empezó a llamar a todos el liderazgo. Lo hizo en un campamento y empezó a decir qué es lo que veía en cada joven. Y cuando yo iba y me paré frente a él, él me dijo: tú eres un evangelista. Yo sabía por qué me lo decía. Dije: gloria a Dios. Y entonces empecé otra vez a indagar en el evangelismo. Pero un día me dice: ven, no, sabes, tú eres un maestro de la palabra. Y recuerdo que a esa acción me compré un maletín de esos de los que ocupan los que llevan paraguas y todo. Ustedes han de saber quiénes. Me compré un maletín y yo tenía mis hojas del instituto y la mayoría de mis hojas las traía en mi maletín, más mi Biblia. Yo llegaba en la banca primera, abría mi maletín y lo abría de esta manera porque yo me creía un maestro. Pero un día me dijo: sabes, tienes el ministerio pastoral, amas las ovejas. Y entonces yo me creí también esa palabra. Hace algunos años atrás alguien dijo: oye, cuando nos profetizaste. Y yo dije: ¿cuándo? ¿Cuándo profeticé? Pero sabes, empecé a entender que Dios es bueno con nosotros. Y no solamente conmigo, con usted también. El problema es que no entendemos la palabra. Por eso Jesús le dijo a la multitud: oíd y entended. Porque el que oye con entendimiento puede reaccionar. Por ejemplo, el que tiene oído musical. Nosotros cantamos, estamos cante y cante, y de repente el que tiene oído musical se queda, y aunque no esté aquí, esté donde quiera, en ese lugar, de repente dice: está desafinada la guitarra. O podría decir: dio un menor por un mayor. Se equivocó, porque tiene un entendimiento, un conocimiento musical. Qué importante es que yo lea la palabra y tenga entendimiento de la palabra. Porque al tener entendimiento voy a conocer la palabra, los tiempos, cuándo, las sazones, a qué horas, cómo se va a realizar, porque hay un entendimiento. Y entonces la palabra va a poder llegar, o sea, la semilla va a ser sembrada, va a estar el tiempo que debe de estar ahí catapultada, escondida, y después ser catapultada para el efecto, para la genética por el cual fue puesta en ese lugar. En algún momento van a salir misioneros de ese lugar. En algún momento van a salir pastores en ese lugar. En algún momento saldrán gente con llamados grandes de ese lugar. ¿Saben por qué? Porque oyeron la palabra y la entendieron. Esto no tiene que ver, hermanos, con nuestras limitaciones, sino tiene que ver con la misericordia, la gracia y el llamado de Dios en nuestras vidas. Mateo 13, regresemos ahí. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, donde no había profundidad, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Nos vamos a la interpretación. Versículo 20.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. O sea, es igual que el primero, oye la palabra. El segundo, oye la palabra, y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo, pero es de poca duración. Perdón por lo que tenemos que decir, pero es visible, es histórico y lo vivimos todos nosotros. Vamos a un evento, ¿y cómo regresamos de ese evento? Gozosos, porque recibimos, pero como no tenemos profundidad, la palabra que se nos dio, ¡pum!, se ahogó. Dice que la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A estos yo les denominé como los oyentes sin fe, porque la fe viene por el oír ¿qué? Pero como no hay mucha profundidad. Y entonces me gusta lo que profetizaron, me gusta lo que viví, me gusta wow, ya me vi en las naciones, ya me vi predicando, ya me vi siendo un misionero, ya me vi siendo el mejor cantautor, ya me vi haciendo no sé qué, lo que te hayan dicho, ya me vi, pero eres de poca duración, porque no profundizas en la palabra, y por no tener profundidad eres hombres de poca fe. Los oyentes sin fe, los oyentes que pueden leer la palabra de sanidad, de milagros, pero a la hora de accionar no somos los primeros que estamos diciendo, ¿y si no sucede? Y nos hemos atrevido a orar y a decirle al enfermo, ¿sabes qué? Voy a orar y que Dios haga su voluntad. Casi le estás diciendo, pues si te mueres es la voluntad de Dios. Y luego decimos, debes de tener fe. Ya nos dimos cuenta que muchos milagros no fue por la fe de esas personas enfermas, sino por la fe del que iba a accionar la palabra. Y nosotros debemos de ser hombres que oyen la palabra y que tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los hombres sin fe, los oyentes sin fe. Hebreos capítulo 4, vaya conmigo. Verso 1. Tenemos pues, no sea que temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, ahí en la carta a los Corintios capítulo 10, cuando dice que todo el pueblo fue bautizado, todo el pueblo comió el mismo alimento espiritual, todo el pueblo bebió de la misma roca espiritual, todo el pueblo oyó las palabras, todo el pueblo estuvo ahí, todo el pueblo participó de lo mismo, pero no de todo se agradó Dios, sino que muchos quedaron postrados en el desierto. ¿Y sabe quiénes fueron los que se quedaron en el desierto postrados? Los que no tuvieron fe para conquistar, fe para derribar los gigantes, los que no tuvieron fe para avanzar, los que no tuvieron fe, hermanos, para ver la gloria de Dios.
Qué hermoso sería que todos los que estamos reunidos, todos los que nos llamamos Nueva Esperanza, por llamar una familia, ¿verdad? Que todos los de Nueva Esperanza, todos tuviéramos la misma fe y que todos avanzáramos al mismo tiempo y que todos viéramos la gloria de Dios igual. Pero habemos muchos que nos vamos quedando atrás porque no tenemos profundidad, porque no creemos a la palabra. Salimos de este lugar dudando a la palabra. Salimos de este lugar diciendo: lo dijo porque sabe mi condición, lo dijo porque sabe mi situación. Lo diría ya más por un espíritu de sospecha que por un espíritu de ciencia. Y entonces empezamos a dudar. Y el que duda dice que es como la ola del mar y como el viento, como la hojarasca, llevado de un lugar a otro, movido. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. Los primeros no tenían conocimiento, pero ahora los segundos oyen la palabra, pero no tienen fe. Sí la reciben y la reciben con gozo, pero no tienen fe. Tercer tipo de oyentes, Mateo 13. Verso 6, verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mire, si usted está viendo, hay problemas con los oyentes. A uno le falta conocimiento, y por falta de conocimiento no verá a sus generaciones llegar a cumplir el propósito de Dios. O sea, para mí el primero es muy importante. No hago a un lado los demás, pero para mí el primero es importante, porque el primero es la semilla de propósito. Imagínense que como padre no tenga oficio. ¿Qué le dejaré a mis hijos si siempre me vio sin oficio? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Hará mi hijo lo mismo que yo ando haciendo? De un lado para otro, porque no hay un oficio. Ahora, eso es natural. Ahora póngalo en el área espiritual. Si yo no creo a la palabra, ¿cómo será nuestra generación, nuestros hijos? Hijos que no tienen conocimiento. La otra es los que no tienen profundidad. Pero esta tercera dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Quiero irme al versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, tercer oyente. Pero el afán de este siglo, y segundo, engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y eso hace que se haga infructuosa. Estos terceros oyentes son, lo veo de esta manera, si yo lo viera de manera escalafón o de manera ascendente, ok, logré tener conocimiento, entiendo para qué Dios me ha llamado, tengo el propósito de Dios en mi vida, no solamente de la mía, sino de las siguientes 3 generaciones venideras. Gloria a Dios, ya lo entendí. Pero llego al siguiente nivel, que he entendido el propósito, pero no tengo fe. Ok, logro tener fe, avanzo al siguiente escalón. Ahora que entonces
ya sé para qué he sido llamado, ya estoy desarrollando el propósito en esta tierra de 70, 80 años. Gloria a Dios, porque dentro de la historia que Él puso en mi corazón, en mi vida, es que me iba a ir bien. Porque así dice la palabra, y te irá bien. Estos son los estatutos y decretos que pongo hoy en tu corazón. Guárdalos y te irá bien. A Josué le dijeron que no se aparte de ti este libro, ni a derecha ni a izquierda. Y sabes que todo lo que emprendas, prosperarás, te irá bien. Bueno, pues el tercer nivel de oyente es el más peligroso, porque este oyente conoce el propósito, tuvo fe para alcanzar lo que ahora tiene un buen trabajo, tiene un buen, no sé, le ha ido bien en su vida, pero los afanes, lo bien que nos ha ido, nos han impedido que nosotros avancemos al final. Los afanes, las riquezas, los éxitos, los títulos nos desprenden, nos desconectan de la meta final. Y entonces empiezan a crecer nuestros graneros y decimos: wow, qué buenos somos nosotros los nazarios, qué inteligentes somos, mira lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Los afanes, el engaño. David dijo de la siguiente manera en el Salmo capítulo 103: bendice alma mía a Jehová. No sé si puede ir conmigo al 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y ahí dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Puedes pasar, hijo, al piano? No olvides ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios porque nos ha ido bien. Gloria a Dios porque no es nuestra misma condición. Y qué bueno que no es nuestra misma condición, porque si estaríamos en la misma condición inicial, entonces no estaríamos avanzando. Pero a medida que tú avanzas en el reino de Dios, en el ministerio de Dios, Dios te bendice, te va bien, te conviene encontrar el propósito de Dios, porque las cosas serán diferentes. ¿Sabes cuál era nuestra situación hace 20 años? ¿Hace 15 años? ¿Hace 10 años? ¿Sabes cuál era nuestra condición? Que éramos empleados y que no teníamos un trabajo estable, que no teníamos una nómina estable, que conseguíamos prestado por un lado, por otro, que pedíamos fiado en la tienda de la esquina y que muchas veces ya no nos quisieron fiar. ¿Sabes? Aquellos momentos cuando te sentabas en la mesa y por unos frijoles payanados dabas gracias a Dios llorando, porque algún hermano llegó con frijoles de lo que le dio el PRI. Hermano, ten, hermano, te voy a bendecir. Pues esos frijoles los amamos, porque no íbamos a comer, pero en ese momento llegó alguien y nos sentamos a la mesa y dijimos: vamos a dar gracias a Dios. No se nos pasaba a dar gracias a Dios. No querías abrir tu cartera porque no había nada en tu cartera. Pero a medida que tú tuviste fe, entendimiento, Dios me ha llamado para algo. Mucho se lo platico a algunos muchachos que están emprendiendo y yo le digo: no quiten sus ojos de la meta. El principio de Dios, aprendan esto, el principio de Dios siempre es pequeño, nunca es grande, siempre es pequeño. Lo que se inicia en grande no es de Dios, pero lo que se inicia con lágrimas y con cosas pequeñas, séle fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner.
No sé si me está entendiendo. Pero nuestra actitud no era la que tenemos. Yo me acuerdo de mi actitud, de la actitud de muchos de ustedes que los he visto crecer. Y David decía: no olvides ninguno de los beneficios. Y él empieza a enumerar los beneficios y dice: Él es quien te perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. ¿Te acuerdas cuando lo único que tenías era la pastilla de rodillón? Cuando te dolía algo, lo único que tenías era doblar tus rodillas y decir: Señor, sáname, porque no tengo otra cosa. Y muchas veces te preguntaban: ¿cómo te sientes? Y para que no consiguiéramos dinero, decíamos: ya mejor. Y aunque el dolor seguía aún más intenso, pero cuando Dios veía nuestra respuesta, decía: te voy a calmar, voy a calmar tu dolor. Por eso Él dice: el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El tercer nivel de oyentes son aquellos que recibieron pero fácilmente olvidaron. Son los oyentes del olvido. Los graneros crecieron y nos olvidamos. ¿Para qué orar? ¿Para qué molestar al Señor? Ya tenemos dinero en la cartera, ya tenemos dinero en el banco, ya tenemos un buen trabajo, gracias a Dios. Pero ya no es la misma gratitud